Ah, ¿dónde dice eso? ¿En dónde están estas personas? No, ¿dónde dice eso? Ellos son coreanos, ¿cierto? En Asia, en China, en Japón, en todos esos países. Entonces, de manera cultural, se utiliza este tipo de información que es de tu componente, de tu anatomía de tu sistema sanguíneo. Sin embargo, esta es su manera de introducción. ¿Cómo surgió dicho estudio? Todo esto está en la introducción de nuestra guía, ¿correcto? Empezamos a utilizar las transfusiones de sangre como medio, como un tratamiento para aquellas personas que sufrían algún tipo de enfermedad. Dentro de ellas también yo recuerdo, antiguamente se hacían sangrías. Por eso ahora lo hacen sangría, pero de otra manera, ¿no? Con su piña y con su manzana. Entonces, ¿en qué momento ya dejaron de hacer las transfusiones así ¿cómo se dice? De manera indiscriminada? Cuando comenzaron a aparecer las reacciones inmunológicas, es decir, que yo tenía un paciente que yo supuestamente le estoy dando una sangre de una persona sana, porque era así, una persona sana le daba sangre a una persona enferma, se supone que se iba a revitalizar y a sanar. Sin embargo, comenzamos a tener los episodios, ¿qué cosa pasa? ¿Qué le pasa a una persona cuando tiene una incompatibilidad sanguínea? Va a haber una reacción ¿Qué le va a pasar? O sea, ¿cómo lo veo? ¿Qué le pasó? con ¿Cómo lo veo? ¿Qué le voy a pálido, decir? Pálido, ¿qué más? histérico, Ictericia, ¿qué más? Va a entrar en shock. anorexia también va a tener. Va a entrar en shock, ¿correcto? Va a entrar en shock. Entonces, paramos ahí y se preguntan por qué. ¿Quién es este señor? El que descubrió los antígenos dentro de cada uno, sobre los eritrocitos. Grupo A, grupo B, grupo AB y grupo O. Mediante su experimento de mezclas de sangre, ¿correcto? Hizo mezclas de sangre. Finalmente, se averiguó qué cosa, el tipo de herencia. Y el tipo de herencia, si yo tengo una familia, grupo A, mamá, grupo O, ¿será posible que yo tenga un hijo AB? La mamá es A y el papá es O. ¿Es posible que yo tenga un hijo grupo AB? No, No es posible. ¿Y cómo yo me doy cuenta? por aglutinación. ¿Cómo me doy cuenta? Porque tengo que hacerle el cuadro de... Eso le pasa a Robotina. Entonces, el grupo A, su alelo se va a transmitir, su alelo del grupo O se va a transmitir y la transferencia es de tipo mendeliana. ¿Qué significa el tipo mendeliana? Que yo voy a segregar esos alelos y yo poseo. Pero ¿cómo es la expresión? De manera codominante. ¿No es cierto? Muy bien, entonces acá está eso, señores. Yo no pretendía preguntarles eso de acá porque es muy difícil. Los nombres son muy difíciles. ¿Cómo voy a preguntar eso? No es historia. Tenemos aquí un poquito de toda esa lista grande de grupos sanguíneos, de los cuales adquieren estos nombres porque les voy a colocar el nombre a los antígenos, ¿correcto? Eso es como se llama. Entonces, yo tengo acá mi membrana de eritrocito y acá se ha caracterizado en 4 grupos a los antígenos para esta publicación que yo estoy colocando. El primero es de tipo carbohidrato. Entonces, si estoy en la membrana, ¿en qué parte estará el carbohidrato? ¿De manera intra o de manera extracelular? De manera extracelular. ¿Por qué? Porque estoy viendo mi antígeno. La única manera de observar el antígeno es en la parte extracelular. Por lo tanto, que voy a tener el llamado glucoplares. ¿Qué grupos sanguíneos voy a tener aquí? El ABO, el P, el LX, Lewis, el H,
RH, el I, entre otros. ¿Y dónde estará el RH? Aquí. RH. ¿Cuál es su clasificación? Dice proteínas de multipaso. ¿Qué significa esto? Fíjate. Entro, salgo, entro, salgo, entro, salgo. Multipaso significa cuánta recorrido va a tener la proteína que va a formar el antígeno. Está embebida dentro de la membrana celular. ¿De acuerdo? Y hay muchas más, hay muchas más. Por ejemplo, este que es de paso simple, el MNS, pase y ya. Claro que te estoy añadiendo glucocálix, ¿no? Aquí también. Este de aquí no tiene ningún tipo de glucocálix porque está completamente dentro de la membrana. Cada uno de estos antígenos tenemos aquí los genes responsables. Y que tenemos aquí la ubicación dentro del genoma humano en los cromosomas. Hoy día solamente vamos a hablar del grupo ABO, sistema, y el grupo RH. Entonces, Eso digo, investigar. tengo el grupo ABO, el antígeno. ¿Cómo es? ¿Cómo era? Un carbohidrato. ¿Cierto? Sí. ¿Cómo hago un carbohidrato? Es un azúcar. Un azúcar. ¿Cómo se produce un azúcar? ¿Cómo se produce un azúcar? ¿Qué quiere decirte? ¿Pero no vas a prestar atención a la clase? ¿Mm? Ya, no sé, pero normal, ¿no? ¿Te quieres ir? ¿Te quieres clase? No, había comprado mi azúcar. Ah, ya. Sí, nada más. Pentado. Tiene muchos grupos de ¿Cómo produzco el carbohidrato, niños? A ver. Es una pentosa. ¿Cómo produzco un carbohidrato? ¿Hay un gen que haga carbohidratos? ¿Hay genes que hagan carbohidratos? No. Entonces, ¿quién producirá un carbohidrato? ¿Quién produce carbohidrato? ¿Quién produce el almidón? ¿Quién produce el glucógeno? ¿Que va a estar en tu hígado? ¿Quién? ¿No te debes? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Dime. Glucosa. ¿Cómo? Glucosa. La glucosa. Esa es su subunidad, ¿no es cierto? Glucosa más glucosa, más glucosa más glucosa, glucógeno. Solita, instantáneamente así. ¿Me voy a casar contigo, glucosa? ¿Así es? No, ¿cómo se produce? ¿Quién produce el glucógeno? ¿Quién produce el carbohidrato? ¿Quién? Por ahí estaban con miedo. ¿Quién es? ¿Quién será? Usted tiene que saber, si no, no vamos a poder avanzar. En la lectura, ¿de qué están hablando? ¿Quién produce carbohidratos? ¿Quién produce el glucógeno? ¿Quién será? ¿Los alimentos que ingerimos? Ya, pero ahí en tu célula, ¿cómo se pone ese carbohidrato ahí? Vamos. ¿Quién lo produce? ¿Quién produce las proteínas? Eso sí. ¿Quién produce las proteínas? Los ribosomas, ¿no? Ya, pero ¿quién es responsable? El ADN, El ADN mensajero. Ya está. Entonces ese sería ¿quién? El RH, porque es un antígeno proteico. En el caso del grupo ABO, ¿quién produce el carbohidrato? ¿Quién produce? Todavía no.
La mitocondria. ¿Eso no es ATP? Claro. Pero ¿por qué no cuadra? ¿Qué tiene la mitocondria para que quede eso? Porque no me sabía eso. Ya no, 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 no. échale no suelta. Ya. Ayuda. Sí, ayuda. Esto no sé. Ya no pidas recoger mi ¿no? Sí. Sí sabía, por ahí dije. Enzimas, ¿sí o no? Los carbohidratos, el glucógeno. Enzima ramificante, enzima desramificante. La glucosilasa rompe los enlaces glucosídicos y formo mis glucosas libres para hacer mi metabolismo energético. Entonces, el grupo ABO yo voy a necesitar enzimas. ¿Quién lo va a producir esas enzimas? Las enzimas. ¿Qué tipo de biomoléculas son? Proteína. Proteínas. No, no. Como son proteínas, ¿quiénes producen las proteínas? Aminoácidos. Los aminoácidos, ¿quién se encarga de producirlo? La red. Dentro de la célula, el ADN. Por lo tanto, yo voy a tener aquí el locus ABO y este locus va a tener el alelo y a la A, el alelo y a la B y el alelo. ¿Se acuerdan? Sí. Bien, hasta ahí dolió, ¿cierto? Calambre, cerebro. Para eso están para hablar. Entonces, ¿qué es lo que voy a recordar yo de esto? Cuando yo veía esta escritura, codo, codo. ¿Y qué necesitaba saber? También que tiene alelos. Entonces, como sé que tiene alelos múltiples, yo voy a tener que recordar eso. ¿Cierto? Codominante significa que estos dos se van a expresar a la vez y además que estos son dominantes sobre el alelo y eso yo ahora sé enseñar. Estamos recordando. Por lo tanto, este va a ser la presencia de este alelo me va a dar ¿qué grupo? A. El alelo B me va a dar el grupo B y este me va a dar el grupo por 2 me va a dar el O. ¿Correcto? Listo. Entonces, ¿cuál es el siguiente grupo sanguíneo? Es el grupo RLB. ¿De qué tipo de antígeno estamos hablando acá? Después lo voy a hacer de nuevo por ahí. El antígeno es ¿de qué tipo? El grupo RH, yo voy a tener mi antígeno, que es una proteína. Mi antígeno es una proteína. Por lo tanto, directamente voy a decir el GR, aquí es el antígeno D, ¿no es cierto? Voy a tener R y R minúsculo. Estos van a ser mis alelos. Alelo dominante, alelo recesivo. El antígeno D, ¿se acuerdan? Para el RH, ¿cierto? Va a estar producido por estos dos alelos. Este va a estar para el RH positivo y este va a estar
¿Cómo es? El antígeno es proteína. Y tengo el GMS. ¿Cómo es su expresión? Esto es nuevo. ¿De acuerdo? Son 3 alelos. Y esto es igual que el alelo. Dominancia, alelos, múltiples. ¿De acuerdo? Alelos. Múltiples. Sí, alelos múltiples. Porque son 3. 10 y 3. ¿De acuerdo? Preguntas hasta aquí. ¿Se entendió? ¿Listo? Vamos a avanzar. Para nosotros formar el antígeno del grupo ABO, ¿sí? Para formar el grupo ABO necesitamos un precursor que va a estar en la membrana, adherido a la membrana formando el grupo K. El precursor está conformado por galactosa, N-acetilglucosamina y una galactosa. Para comenzar a formar el antígeno, tanto A, B, necesitamos la fucosiltransferasa. ¿Por qué? Porque necesitamos, ¿qué cosa? Añadir la fucosa. Y cuando añadimos la fucosa vamos a producir el antígeno H. Entonces voy a colocar aquí así. Tengo el precursor. Voy a tener mi enzima. ¿Cómo se llama la enzima? Fucosil transferasa. ¿Y qué voy a formar? El antígeno H. ¿Qué personas van a poder formar el antígeno H? Aquellas que tienen este genotipo. HH mayúscula y heterocigo. Entonces yo voy a tener que esta fucosiltransferasa se le va a llamar gen H y que voy a tener alelo H mayúscula y H. Quien tiene la fucosiltransferasa va a ser aquel que es HH o heterocigo. Este gen H tiene la diapositiva, se llama LFUT, fucosiltransferasa. Fucosiltransferasa. Yo le estoy poniendo gen H como para que tengan correlación. Preguntas hasta acá. ¿Se entendió? ¿Sí? Aquellas personas que tengan el homocigoto recesivo no tienen la enzima y por lo tanto no hay antígeno H. ¿Cómo se le llama a estas personas? Fenotipo Bombay. Pregunta. ¿Qué tipo de sangre van a recibir estas personas que tienen el fenotipo Bombay? ¿Qué es lo que tienen en su eritrocito? Solamente tienen precursor. No tienen antígeno H, ¿correcto? Entonces, ¿de quién van a recibir? ¿Del donador universal? ¿Del grupo O? ¿Qué es lo que tiene en su membrana? ¿Qué tipo de antígeno tiene el grupo O? ¿Tiene precursor? ¿Tiene antígeno H? ¿Tiene A o tiene B? Tiene precursor, ¿no? No tiene. Tiene antígeno H. El grupo O tiene antígeno H. No tiene antígenos, por eso es ¿cómo se llama? Donador universal. No tiene antígeno A o B. Ya. Ahí está el truco. Ese no es el truco. Estamos hablando de que no tiene antígeno. En esas es cuando ustedes hacen el glitch en inmune. ¿Sí? Cuando se le dice antígeno. ¿Ya? ¿De nuevo? Sí. Hasta aquí estamos bien. Aquel que tiene el fenotipo homocigoto dominante y heterocigoto tiene el antígeno H, ¿correcto? Hasta aquí estamos bien. Entonces, quien tiene el fenotipo
homocigoto recesivo, no tiene la enzima y por lo tanto yo no le puedo dar fucosa. ¿A quién no le voy a dar fucosa? Al prepulso. Entonces, ¿cómo se llamará esa persona que no tiene el antígeno H en sus eritrocitos y solamente el precursor? Fenotipo Gumbay. ¿De acuerdo? ¿Va a tener otros antígenos como el MNS? Claro que sí. Estamos hablando de cuál de ellos, del ABO. ¿De acuerdo? Estamos en el ABO. ¿Se entendió hasta aquí? Pregunta, por eso es la última pregunta que les dije. ¿De quién recibirá sangre donada el fenotipo Gumbay? Y nosotros sabemos que el grupo O es el donador universal. No tiene antígenos A y B. No tiene antígenos A y B, pero tiene antígeno H. ¿Este señor tiene antígeno H? No. Entonces, ¿qué le quedó? Solamente puede recibir del Gumbay. Solamente puede recibir del. Doctora, una pregunta. ¿Al grupo Bombay se le conoce como sangre dorada? Eso sí no estoy segura. No estoy segura. Tendríamos que ver. Creo que la sangre dorada es un RH negativo. O que no tiene RH, creo. Creo que sí es correcto. Después, para nosotros formar tanto antígeno A como antígeno B, ¿qué es lo que necesito fijarme? Los alelos. ¿De acuerdo? Voy a colocar aquí. Si yo quiero ser grupo A, si yo quiero ser grupo O, si yo quiero ser grupo B, y si yo quiero ser el grupo A. Ahora sí, ¿qué antígeno veo acá? Antígeno A. Aquí, ¿qué antígeno veré? H. Antígeno B y antígeno AB. Muy bien. Ahí estamos todos claros. Vamos con los genotipos. ¿Cómo sería el genotipo? Y a la A y a la A. O heterocigoto. O el hetero. Cigoto. Acá, ¿cuál sería? Y ¿Listo? Y a la B. Y a la B. Y heterocigoto. Y el hetero. Sí. Acá, ¿cómo sería? AB. Y a la A y a la B. Muy bien, empezamos por aquí. Si yo quiero ser grupo A, ¿qué le tengo que añadir al antígeno? H. Al antígeno H, ¿qué le tengo que añadir? No importa. Empezamos con la enzima. Estos alelos, el alelo A, ¿qué es lo que va a producir? ¿Qué enzima? La enzima A. ¿Y cuál es esa enzima? ¿Cómo se llama esa enzima? N-acetil galactosamina. Mina. Y en la guía dice enzima transferasa A. Para que se relacionen. ¿De acuerdo? ¿Listo? Si quiero ser grupo B, el alelo B se encarga de hacer ¿qué cosa? La enzima B. Voy a colocarla aquí. ¿Cómo se llama esa enzima? Galactosa transferasa. O enzima transferasa. ¿De acuerdo? Son transferas. Acá falta. Aquí, en el grupo AB, ¿qué enzima habrá? ¿Habrá enzima o no habrá enzima? ¿Habrá o no habrá enzima? Sí, hay también. Están fusionadas, son transformadas. Hay alelo A, y si hay alelo A, hay la enzima A.
hay alelo B, por lo tanto, hay enzima B. Están las dos al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Están las dos al mismo tiempo. ¿Y en el O hay enzima? No hay. No hay enzima. Solamente hay enzima cuando tengo el I a la A o el I a la B. Como tenemos el I chiquito y recesivo, no hay enzima. Listo, no hay enzima. ¿Cómo es el antígeno? Al antígeno H, ¿qué le voy a añadir? Para este de acá, le voy a añadir, ¿cómo se llama? La N-acetil galactosamina. Y voy a producir el antígeno A. Al antígeno B, aquí, cuando quiero ser B, ¿qué le voy a añadir? La galactosa. Y voy a formar el antígeno aquí. Quiero ser el grupo AB, ¿y qué voy a añadir? N-acetil galactosamina y la galactosa. Voy a formar ambos antígenos, A y B. Acá, ¿haré algo? No, no añado nada. No hay A o B. ¿Se entiende entonces por qué no hay A o B? Porque no hay E. Sí. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Se entendió? ¿Sí? Pregúntame. ¿Sí? Pregúntame. ¿Cómo se verá aquel que es del grupo AB? Yo voy a tener aquí mi galactosa. ¿Y en dónde está la N-acetil galactosamina? Aquí. Está en la misma galactosa, ¿correcto? Entonces está aquí. Como si fuera en el... No es el mismo carbono, obviamente. Es diferente. Muy bien. Como ya hemos pasado antígeno, enzima y genotipo, vamos a observar la herencia. Ya sabemos cómo es la herencia codominante y alelo múltiple. Por lo tanto, ¿para qué me sirve aquí esta tabla? Si yo digo, acá dice papá y acá dice mamá. Si tengo mi padre que tiene el grupo A, sí o sí, ¿qué tipo de alelo tendrá? Y a la A. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Sí? Si mi madre es grupo O, va a tener el I. Si se casan los dos, ¿qué posibilidad de genotipo tengo? ¿Cuál será? Un heterocigoto. Si en este caso ahora es un papá que es grupo B, entonces el grupo B en común tenemos ¿qué cosa? Que tengo I a la B, ¿correcto? Entonces yo veo otra vez. Y si se casa con una señora grupo A, ¿qué formaremos? Muy probablemente AB. Entonces, bien, se casan persona A, persona B. ¿Qué grupo tendrán mis hijos? Probablemente AB. B, grupo B, grupo B, de todas maneras sale grupo B. Si aparece un grupo I, eso significa que yo tengo mis padres heterocigos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a pasar al siguiente. Grupo RH. Este es más fácil. ¿Por qué? Porque ya no tenemos 3 alelos. Ahora tenemos solamente 2. El R mayúscula produce como el antígeno B, que es una proteína. Y el R no lo produce. Entonces yo tengo aquí mi eritrocito. Presencia grupo RH positivo, tengo mi antígeno. RH negativo, RR minúscula, no hay. Hasta acá.
Sin embargo, cuando yo tengo la variabilidad genética, ¿a qué se llama variabilidad genética? Que dentro de tus alelos, que es el R mayúscula, yo voy a observar que hay mutaciones que van a generar antígenos de diferencia. Entonces yo tengo aquí tres posibilidades. ¿Qué observan ustedes? ¿Está o no está el antígeno D? ¿Hay o no hay? Sí hay, ¿cierto? Pero ¿cuál es la diferencia? Ya les he dicho que este alelo R tiene algunas mutaciones. Pero sigo expresando el antígeno D. Entonces, ¿qué pasa acá? Acá hay una expresividad variable. Esa mutación, la primera que vamos a explicar, es esta de aquí. Vamos a compararla con el LRH positivo normal. ¿Cómo es la forma de este RH, este eritrocito con su antígeno? ¿Cómo es? Diferente, ¿no? Las bolitas, ¿cierto? Entonces es un cambio en la estructura. Pregunta, ¿cómo será el cómo será el anticuerpo para ese antígeno D cuando yo hago mi aglutinación? ¿Cómo era que ustedes dibujaban? Vamos a dibujar. Miren, ¿ah? El antígeno para este R, estoy dibujándolo así, este es mi antígeno. ¿Cómo será el anticuerpo? Tiene que ser complementario. Entonces yo tengo que es así. Este es mi anticuerpo, ¿correcto? ¿Cómo es el D primero? Tiene una bolita. Una bola. Pregunta, ¿le va a hacer? No lo va a hacer. Entonces, ¿tiene o no tiene el fenotipo RH? Sí tiene el fenotipo RH. Pero ¿lo reconocerá tu pruebita con las agüitas de los anti-C? No lo va a dar. ¿Qué me va a dar? RH negativo. Falso. ¿De acuerdo? RH negativo, falso. Pero mira, acá está haciendo transcripción y traducción. Tengo el antígeno, pero que ha cambiado una parte de su proteína que no le hace posible reconocer con el anticuerpo. Un falso RH negativo. Siguiente. ¿Cómo se llama este? Este es un antígeno D parcial. Acá dice antígeno D débil y acá no hay. Estos dos, ¿cómo se diferencian en comparación con este de aquí? Hay menos cantidad, ¿correcto? Aquí, ¿qué es lo que le pasa? Tuvo una mutación, el R mayúscula, ¿qué es lo que hace? Que no, el transporte hacia la membrana es menor. Una eficiencia menor. No la va a colocar de manera correcta, por lo tanto, si yo tenía en un eritrocito, ¿cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora, ¿qué voy a hacer? 1, 2, 3 y 4. La transcripción es más lenta y asimismo la traducción. Por lo tanto, voy a producir menos cantidad. Pregunta, ¿voy a poder reconocerlo con el anticuerpo? Sí. Sí lo voy a poder reconocer. ¿Pero será en la misma cantidad que este de aquí? No. Entonces, muy probablemente también sea un falso R. Y acá sí va a ser mucho menos. En comparación de este, hay menos. Entonces, voy a tener menor cantidad de antígeno D sobre la superficie. Estos son los motivos que se recomiendan para este tipo de enfermedad de eritroblatosis fetal. ¿Hacer qué cosa? Las pruebas del RH negativo. ¿En un solo laboratorio? No, en varios. Por este motivo. Por las mutaciones que sufre este alelo R dominante. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo es lo clásico? Madre RH negativa, padre
positivo, la madre queda sensibilizada para el segundo embarazo, puede tener una pérdida, a menos de que se realice la vacuna preventiva. ¿Cierto? Preguntas aquí. ¿Se entendió, jóvenes? No. Vamos a trabajar ahora este problema en grupos. Se van a juntar en grupos y vamos a resolver este problema. Muy bien, le voy a dar una hojita como para